La iglesia de San Juan de Toledo de la Nata, situada a 904 metros de altura, pertenece al antiguo municipio de Toledo de la Nata y que hoy pertenece al de La Fueva. Se accede por la carretera nacional 260 que va de Aínsa a Campo. Hacia la mitad del camino, entre ambas poblaciones, se desvía y pasando por Artiat, a 3,5 kilómetros, se encuentra la iglesia de San Juan. Se encuentra en la ladera de la Sierra Ferrara, junto al torrente de la Nata y de la Sorda. No se sabe el origen de Toledo de la Nata. El primer dato documentado corresponde al reinado de Sancho el Mayor de Navarra, que fortificó el castillo de Toledo para asegurar la ruta de enlace entre el Cinca y el Ésera. En el reinado de Ramiro I de Aragón, según Agustín Ubieto, aparece el nombre de Guillermo Servus Dei como tenente de Toledo entre mayo de 1044 y en el mismo mes de 1050, período en el que era realengo. El desplazamiento más al sur de la frontera con los musulmanes le quitó la importancia estratégica que tenía, siendo donado por Sancho Ramírez a la iglesia de San Vicente de Roda en el año 1068. En septiembre de 1134, Ramiro II de Aragón hizo donación a favor del abad Mortus de San Vitorián de todos los campos, derechos reales y selvas del lugar de Toledo de Tierrantona, situación que se mantuvo hasta que pasó a depender de Barbastro en el año 1571. Pocos años después, el abadíado de San Vitorián recibió 5 pueblos, entre ellos San Juan de Toledo. Se le acusó al monasterio de tener abandonadas las iglesias y resultado de esa denuncia fue la decoración de San Juan de Toledo. En el año 1872, al suprimirse el abadíado, San Juan de Toledo retornó a Barbastro. La iglesia de San Juan Bautista está aislada entre los caseríos de Toledo de la Nata. Fue declarada bien de interés cultural. Se encuentra unida a la abadía y otras dependencias adosadas. Su aspecto actual es fruto de una superposición de fórmulas y épocas que van desde elementos originarios visigóticos, mozárabes, hasta complementos renacentistas. Nos encontramos ante un edificio carente de unidad y proporción, realizado en sillarejo y mampostería. Consta de una sola nave rectangular, articulada en 4 tramos desiguales, rematada en triple ábsido, pero cabecera trebolada, algo excepcional en nuestra zona. La superposición de estilos trae consigo la carencia de unidad y cierta desproporción. A la longitud del templo y su prolongación, con una puerta de salida anterior al románico, probablemente visigótica. Se amplió con 2 capillas y torre cuadrangular por el lado norte, sobre la capilla próxima a la cabecera, de un solo cuerpo, separado por la imposta del chapitel de remate. Además tiene 2 plantas, cubiertas con bóveda de cañón en dirección alterna. Respecto a los vanos, aberturas, también ofrecen fórmulas correspondientes a épocas diferentes. La de las fachadas sur se abren en derrame al exterior, mientras que por la cara interior son adinteladas. En el interior aparecen otros 2 huecos ciegos adintelados. Las 2 puertas que tiene el edificio, la que da acceso al actual recinto, es posterior al Renacimiento.
La incoherencia estilística, apreciable en el exterior del templo, pervive también en el interior. La nave se estrecha en sus tramos traseros, siendo, sin embargo, el que precede a la cabecera de mayor anchura. En este tramo destacan igualmente soportes en triple esquina, apuntando a una hipotética bóveda de arista que debió hundirse. La capilla abierta frente a la puerta de entrada se encuentra dedicada a San Juan. Es el punto de acceso al coro y a la torre, con cúpula sobre base poligonal que decora con una temática de reminiscencias mudéjares. En la restauración de los años 70 se colocó en ella una pila bautismal, gallonada y policromada con una repetición de caras, símbolo de los regenerados en las aguas del bautismo. Cabe destacar las pinturas. En los dos ábsides laterales aparecen la bóveda de arista de crucero y en el intradós, la parte interior del arco, pone incluso la fecha en que fueron realizadas, el año 1599. Temáticamente se divide en 7 grupos: la Santísima Trinidad, la Virgen del Rosario, los Tetramorfos, Juicio Final, escenas bíblicas, el retablo mural y el arco de los profetas. El absidiolo norte está representando a la Trinidad. Se puede ver a Dios Padre que sostiene en su regazo a Cristo crucificado bajo los rayos del Espíritu Santo en forma de paloma. A sus lados, medallones con cabezas de ángeles y santos. En la parte inferior está la Virgen del Rosario, enmarcado por un iris almendrado, rodeado de ángeles sobre el fondo de un sol y una torre con la luna bajo sus pies. Una guirnalda con las cuentas de los 15 misterios del Rosario adorna el iris. Fuera del nimbo, 2 personajes con los rótulos de San Román y San Esteban. Fuera del marco, en un ángulo superior del medio cuerpo hacia arriba, aparece Matías, el último de los apóstoles. En el absidiolo sur, las pinturas se encuentran en mejor estado. En la bóveda hay escenas del juicio final. Aparece Cristo en majestad, rodeado por una mandorla de nubes místicas. Preside a ambos lados unos ángeles con trompas o cuernos que llaman a la resurrección de los muertos, con la inscripción en latín que dice: bienaventurados los muertos, venid. Debajo San Miguel pesando a los resucitados y alanceando al demonio. Es interesante ver en la escena cómo el demonio, con un cuerpo multifacial, intenta hacer trampa en el peso de las almas. Le acompañan una serie de demonios provistos de garfios, tridentes, que tratan de arrastrar las almas pecadoras hacia las fauces de un horripilante dragón a la entrada del infierno, un demonio que aparece soplando un cuerno. En el otro lado, San Pedro recibiendo las almas de los que van al cielo y colocándolos en una especie de alacena con 2 anaqueles, símbolo de las moradas celestiales. A la entrada del infierno sale una frase en latín que dice ite maledicti, que quiere decir id malditos. Sobre el techo de los bienaventurados una nueva frase, venite benedicti, quiere decir venid benditos. 4 escenas del Antiguo Testamento llenan el lado derecho del hemiciclo. Adán y Eva en el paraíso, junto al árbol
donde se enrosca la serpiente con cabeza humana, otra con el sacrificio de Abraham y Isaac, y el ángel que detiene a Abraham. A la izquierda se ve el carnero del sacrificio. La tercera es el paciente Job, que le echan en cara que el Dios en el que él cree le ha abandonado, y se burlan de él. En el texto, que está en latín, dice esto: Satanás hace desaparecer los bienes de Job y golpea a sus hijos sin condiciones, de parte del Señor. Pero él alaba a Dios en su aflicción. La cuarta escena está dedicada al rey David, que llora la muerte de su hijo Absalón, derribado por una flecha y degollado por un soldado, con un rótulo en latín que significa: «Oh Dios, apiádate de mí según tu gran misericordia». Corresponde al Salmo 51. También se puede contemplar un pequeño retablo pictórico que muestra en altura un calvario, pintando un cráneo, Gólgota, que significa calavera, donde fue crucificado, y flanqueado por la Virgen y San Juan, y a los costados la Verónica y Santa María Magdalena. En la calle inferior se alinean Jaime, que es Santiago, que lleva como sombrero un bombín, algo que todavía no se había inventado, y también choca con la época, y Santa Catalina y San Saturnino, posiblemente. Completa la decoración pictórica la bóveda de arista que cubre el espacio cuadrado entre los tres ábsides y la nave, decorada con los tetramorfos o los cuatro evangelistas, que son San Mateo un ángel, San Marcos un león, San Lucas el toro y San Juan el águila. Es interesante ver cómo están escritos. Algún autor considera que esas inscripciones serían ya del aragonés del siglo XVI. En la esquina de los triángulos enmarcados por círculos con ángeles en su interior y personas de rodillas, todos ellos sobre un fondo estrellado. El arco triunfal está decorado con profetas, patriarcas, reyes del Antiguo Testamento, y en la clave nos pone el año 1599 en el que se pintó. No se conoce con certeza el autor de las pinturas, pero se atribuyen generalmente a un autor francés que pintó en la iglesia de San Mercurio de la Ville-Luron. Son unas pinturas populares que hacen más interesante la visita de esta joya del Sobrarbe, a tiro de piedra también de la iglesia de San Vitorián. Os recomiendo a todos vosotros que el que pueda vaya a verlo, porque es una joya que la mayoría de la gente no la conoce.